Bienvenidos al tercer video correspondiente a la unidad número 2 de estructuras reproductivas y en particular flores. En los videos anteriores comprendimos cuáles son los componentes florales, incluyendo aquellos que no participan directamente en la reproducción sexual de las plantas y aquellos que sí. Pudimos aprender acerca de los componentes femeninos y masculinos al interior de las flores. En este video aprenderemos acerca de la esporogénesis. Esto quiere decir la formación del polen en los estambres y de óvulos en los carpelos, que contienen en su interior los gametos reproductivos. La unión de estos gametos dará origen a un embrión, que generará una planta completa. Comenzaremos estudiando la microesporogénesis, que contempla el proceso de formación de los granos de polen, que en su interior contienen los gametos masculinos de las plantas. La formación del polen ocurre en la antera del estambre, específicamente en los sacos polínicos de cada teca. La formación del polen se origina a partir de células madres que tienen una carga genética diploide. Esto quiere decir que esta célula madre contiene dos juegos de cromosomas homólogos. Cada célula madre, mediante el proceso de meiosis, genera 4 células haploides. Es decir, estas células solo presentan un juego de cromosomas. La meiosis es un proceso de división celular que se da exclusivamente para la formación de gametos sexuales y que genera células hijas con la mitad de juegos de cromosomas que tenía la célula madre. La meiosis tiene dos etapas de división celular seguidas. La primera etapa se denomina meiosis 1 y contempla duplicación del material genético, recombinación para la posterior división generando dos células diploides, como observamos aquí hasta el punto número 5. Posteriormente a esto ocurre lo que se denomina meiosis número 2, en donde las células obtenidas sufren nuevamente una división celular en donde se separan los cromosomas homólogos, originándose dos células haploides por cada célula diploide generada en la meiosis 1. En resumen, por cada célula madre se originan 4 células haploides gracias al proceso de meiosis. Las células haploides generadas se denominarán microsporas, en donde cada una de ellas podrá originar un grano de polen. Cada microspora generada por meiosis formará una pared celular primaria, que finalmente será el envoltorio del polen maduro. Al interior de esta célula, de esta microspora, ocurrirá un nuevo proceso de división celular, pero este proceso va a ser incompleto. Quiere decir que no se van a generar idénticamente dos células, sino que van a existir algunas variaciones. Mediante este proceso mitótico, cada microspora va a generar dos células desiguales en su interior, que van a compartir la misma pared celular. Esta división genera una célula de gran tamaño, que la vamos a denominar célula vegetativa, y una célula de menor tamaño, que se denomina célula generativa. Finalmente, el grano de polen estará formado por dos células que comparten la misma pared celular. En este punto de la formación del grano de polen se presentan diferencias importantes de acuerdo a la subdivisión que presenten las plantas. Para gimnospermas, para la subdivisión de las gimnospermas, el grano de polen estará formado como vemos en el esquema, quiere decir por una célula vegetativa y una célula generativa. Sin embargo, en la subdivisión de las angiospermas ocurre un nuevo proceso mitótico, en donde la célula generativa vuelve a sufrir una mitosis, generando al final del proceso dos células generativas idénticas. De esta forma, el grano de polen en angiospermas estará constituido por una célula vegetativa, que es la de mayor tamaño, y dos células generativas, que son las de menor tamaño. Cada una de las células del grano de polen presenta membrana plasmática, pero no tienen pared celular individual, sino que es compartida entre todas las células que forman el grano de polen.
Acá en este último esquema podemos observar el tamaño que tiene una célula generativa versus el tamaño que tiene una célula vegetativa. Todo esto es la célula vegetativa, mientras que la célula generativa ocupa solo este pequeño espacio. Una vez que ocurre el proceso de formación de las células vegetativas y generativas, se comienza a formar la capa externa del grano del polen, que como ya vimos corresponde a una pared celular compartida entre todas las células que conforman el polen. Esta pared celular tiene dos capas. La capa interna se denomina intina y está compuesta principalmente por celulosa y pectinas. Es bastante delgada y ofrece muy poca resistencia. Por otra parte, tenemos la capa exterior del grano de polen, que se denomina exina, la cual es una capa rígida y muy resistente a diversos tipos de condiciones medioambientales. Esta capa está formada por un polímero denominado esporopolenina, el cual forma patrones, como los que se observan en la fotografía, los cuales van a ser característicos de cada especie. Es mediante estos patrones formados por la capa externa exina que las plantas son capaces de reconocer el polen de su misma especie. Además, la pared del grano de polen presenta zonas en donde la exina se hace más delgada, que se denomina apertura. Es por esta zona en donde los gametos del interior del grano de polen bajarán por el estilo hasta llegar al ovario del carpelo para que se produzca la fecundación. Ahora veremos cómo se forman los óvulos de las plantas. A este proceso se le denomina macroesporogénesis y sucede al interior del ovario de cada carpelo de la flor. Al igual como sucede en la microesporogénesis, los óvulos se forman a partir de células madres diploides, es decir, células con dos juegos de cromosomas homólogos. Los óvulos se formarán en estructuras específicas para ello, ubicadas al interior del ovario. Estas estructuras se denominan primordios seminales, ya que a partir de ellas se originarán las semillas. El primordio seminal contiene un óvulo en su interior y dependiendo de la especie, cada ovario podrá contener un primordio a cientos de ellos. El primordio seminal está compuesto de tegumentos que corresponden a tejidos parenquimáticos que envuelven el óvulo y que posteriormente originarán la cubierta de la semilla. El primordio seminal está unido a las paredes del ovario, que corresponde a lo que estoy señalando en este momento, está unido mediante un pequeño tallo, que se denomina funículo, el cual tendrá haces vasculares para asegurar la llegada de savia al óvulo y posteriormente a la semilla. Finalmente, el primordio seminal tiene un pequeño poro o apertura en la zona basal, que se denomina micrópilo. Esta apertura será el lugar por donde ingresarán los gametos masculinos para fecundar al óvulo. La formación del óvulo al interior del primordio seminal ocurre por meiosis, en donde a partir de una célula madre diploide se originarán mediante la meiosis 4 células haploides o también denominadas megaesporas. De las 4 megaesporas formadas al interior del primordio seminal, las 3 más cercanas al micrópilo abortarán, es decir, mueren, quedando solo una megaespora al interior de cada uno de los primordios seminales. Una vez formada la megaespora haploide, esta sufre 3 mitosis consecutivas, en donde generará, finalmente, 8 núcleos idénticos. A partir de la primera mitosis se generan 2 núcleos. Posteriormente, estos se van a duplicar y dividir para generar en la segunda mitosis 4 núcleos, los cuales posteriormente sufrirán la tercera mitosis, originando al interior del primordio seminal
8 núcleos idénticos. De estos 8 núcleos formados se distribuirán en 7 células, las cuales formarán el óvulo femenino de la flor. A partir de los 8 núcleos formados, se generarán 7 células, las cuales cumplirán funciones específicas en la fecundación y formación del embrión. En la zona del micrópilo se ubicará la ovocélula, que corresponde al gameto femenino, que al momento de la fecundación se unirá con el gameto masculino, que corresponde a una de las células generativas presentes en el grano de polen. La ovocélula es una de las células de mayor tamaño y es esta que encontramos de color amarillo. Acompañando a la ovocélula se encuentran dos células que se denominan sinérgidas, las cuales tienen función de atraer y recibir el tubo polínico. El tubo polínico se forma a partir del grano de polen y permite que las células generativas bajen desde el estigma, pasando por el estilo, para llegar finalmente a cada uno de los primordios seminales presentes en el ovario de una flor. Además, las células sinérgidas tendrán funciones de transferencia de nutrientes hacia la ovocélula, esto debido a que se encuentran rodeando y acompañando a la ovocélula. Luego tenemos las células antípodas, que se ubican en el extremo opuesto al micrópilo. Las células antípodas son 3 y cumplen funciones de nutrición de todas las células de las cuales está compuesta el óvulo, ya que reciben directamente la savia entregada por los haces vasculares y éstas lo distribuyen por todo el saco embrionario, que corresponde a todos estos tejidos, todas estas células que están rodeadas por los tegumentos. Finalmente se encuentra la célula polar, que corresponde a esta célula de en medio, la cual tiene dos núcleos, a los cuales se les denomina núcleos polares. Esta célula tendrá la función de formar el endospermo, que corresponde a un tejido nutritivo que permitirá el correcto funcionamiento y formación del embrión. En este video hemos aprendido acerca de los procesos de formación de polen y óvulos de las plantas. Si les han surgido muchas dudas con respecto a mitosis y meiosis, les sugiero revisar bibliografía para recordar estos temas. Nos vemos pronto.